Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Gabriel Vázquez Aguilera. Estudio en la Universidad de Dolores Hidalgo y bueno, pues esta es la materia de Historia Social de la Educación, impartida por el profesor Julio Francisco Bautista. Es una breve reseña sobre la historia de la educación. Pues comenzamos con la cultura griega, que inicia aproximadamente a partir del siglo XII a.C. y se prolonga hasta el siglo VIII a.C., fecha en que los romanos conquistan Grecia y la unifican como una provincia de su imperio. Se desarrolló en la península de Balcanes, al suroeste de Europa. Su educación estaba dirigida principalmente a los varones, que a partir de los 7 años comenzaban a aprender a leer y a escribir, en cambio que las niñas o las mujeres solo aprendían labores domésticas. Y bueno, pues los primeros griegos formaron clanes familiares, mismos que se unieron y formaron polis. Cada polis tenía su propia forma de gobierno y bueno, pues esa era su organización. Sin embargo, cuando los romanos conquistaron Grecia, terminaron con los polis y unificaron toda Grecia como parte de su imperio. Continuamos con la cultura romana, que comprende desde el año 753 a.C. al 509 a.C. Los romanos tomaban los conocimientos más importantes de sus provincias y los incorporaban a su vida cotidiana. Por ejemplo, el uso del latín y el alfabeto, que provenían de los griegos. Pero la verdadera innovación de los romanos fue la sistematización del derecho público y privado. En su época de apogeo, la cultura romana comprendía desde Gran Bretaña hasta el desierto de Sahara y desde la península ibérica hasta el Éufrates. Su gobierno inició siendo monarquía para después ser república latina y al final terminó siendo el gran imperio romano. Tenía 3 grupos sociales que eran los patricios, los plebeyos y los esclavos. Muchos generales, en su ambición por querer ser emperadores, protagonizaron sangrientas batallas entre sí. La agricultura empezó a decaer y bueno, pues hubo bastantes cambios en la religión y al final pues el imperio romano cayó pues a causa de la invasión de los pueblos bárbaros. Bueno, pues continuamos con la Edad Media, que comprende del año 746 al 1476. Son 1000 años. Se ubicó en el mar Mediterráneo y en Europa Central. En Europa se desarrollaron 2 imperios basados en la centralización del poder, mientras que en el mar Mediterráneo se desarrolló el feudalismo, es decir, las cruzadas fueron entre católicos y musulmanes. La iglesia quería Tierra Santa y luchó por ella, pero los musulmanes ganaron las cruzadas y le permitieron a los católicos solamente que podían ir a visitarlas. A todo aquel que volvía de las cruzadas, el rey le otorgaba un feudo junto con campesinos. Estos le trabajaban solo a cambio de protección y vivienda. En estos feudos predominaba el catolicismo. Incluso el Papa disponía de poder absoluto, mientras que el emperador solo era considerado como el representante de Dios en la tierra. En esta época se consideraban 2 clases sociales, los privilegiados y los no privilegiados. En esta época fue que se construyeron los castillos para protección contra los invasores. Reforma, 1517. El papado y el clero cayeron en desprestigio debido a su comportamiento. Había favoritismo en algunos puestos familiares. Se practicaba el amancebamiento por parte de los papas y de los sacerdotes.
Se vendían los cargos eclesiásticos, incluso las indulgencias también se vendían. Estos actos provocaron el descontento de la gente y de esta manera nacieron los protestantes. El primero, Martín Lutero, pues por expresar su inconformidad fue excomulgado. Juan Calvino decía que Dios nos castiga de acuerdo a nuestro comportamiento. En Inglaterra, el rey Enrique VIII se proclamó cabeza de la iglesia. Y bueno, pues seguía creciendo esta corriente de protestantes. La iglesia, para frenar toda esta reforma protestante, hizo una contrarreforma que consistía en lo siguiente: las buenas obras son necesarias para llegar al cielo, solo la iglesia puede interpretar la Biblia, el Papa es infalible, entre otros. Es decir, dictaron normas para hacer frente al desprestigio. Al final, apoyando esta contrarreforma, nace la Compañía de Jesús, formada por Ignacio de Loyola, en la que sus miembros hacían votos de obediencia al Papa. Siglo XVII y XVIII. Fue un movimiento filosófico surgido en Europa. También fue llamado el siglo de las luces, ya que pretendía dar luz a la razón y así romper los dogmas de la Iglesia, llamando al hombre a hacer uso de la razón y con ella dudar y reflexionar sobre su mundo. Los ilustrados fueron burgueses que expresaban su oposición a la nobleza y al clero. Sus principales postulados fueron vida, libertad, igualdad política, propiedad, felicidad y resistencia a la opresión. La obra más importante fue la Enciclopedia, ya que concentraba el conocimiento alcanzado por el hombre. Movimiento literario pictórico de mediados del siglo XIX. Courbet fue el padre de dicho movimiento, que se caracterizó por la representación exacta de la realidad. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, fue considerada la obra más emblemática de este movimiento. En España, los escritores fueron los quienes aplicaron la doctrina del realismo a la literatura, principalmente en el género novelístico. Revolución científica, siglo XV al XVIII. En esta época, nuevos conocimientos transformaron las visiones antiguas y medievales. Se sentaron las bases de la ciencia moderna. Durante estos 3 siglos se inventó y construyó como nunca antes se había hecho. Por ejemplo, el telescopio, el microscopio, la calculadora de Pascal y el barco de remos submarino. Conquista y colonia, siglo XV. Llegan al Nuevo Mundo un puñado de hombres aventureros, encontrando un imperio perfectamente establecido, poblado de distintas culturas que tenían peleas entre sí. Los pueblos sometidos por los aztecas no oponían resistencia, eran indiferentes, incluso algunos se aliaron con Cortés para derrotar a los aztecas, gobernados por Moctezuma. Cortés fue recibido por Moctezuma con grandes presentes, joyas, porque consideraban que era Quetzalcóatl. Y pues bueno, de esta manera tan inocente es como se consuma la conquista
y nace la Nueva España. México independiente, 1821-1854. Desde la consumación de la independencia hasta el año 1854 hubo varios cambios debido a la mala economía y formas de gobierno. Empezaremos por mencionar que España no reconoció la independencia de México. Agustín de Iturbide se proclama emperador. Santa Anna no está de acuerdo, pero pues lo destituyen. Al final Iturbide renuncia al cargo y huye para Europa, pero luego vuelve y al volver pues lo fusilan. Se decreta la República Mexicana en 1824. Guadalupe Victoria sube a la presidencia, le sigue Vicente Guerrero. Ambos sacan del país al restante de españoles que había. Y de ahí en adelante, pues surgen los problemas internos por el poder. Bustamante fusila a Guerrero y asume el poder. Le sigue Santa Anna, que estuvo 11 veces al frente del gobierno. Para terminar, se pierde el territorio norte del país, mismo que estaba ocupado por colonos estadounidenses, que al aprender a Santa Anna negocian su libertad y pues hacen que firme la cesión del territorio. Conservadores y liberales fueron dos corrientes ideológicas de mediados del siglo XIX. Conservadores querían monarquía tradicional. Sus representantes, Antonio López de Santa Anna, Lucas Alamán y Juan Nepomuceno. Los liberales querían república federal de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sus representantes, Benito Juárez, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz y Vicente Guerrero. Algunos conflictos armados que tuvieron entre ellos: la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Periodo Mexicano. Lógicamente se impusieron los liberales. Positivismo. Gabino Barreda, principal exponente del positivismo, adapta esta filosofía a las necesidades educativas de México. Divide la aplicación de dicha corriente en 2 partes: para niños, pasando del estado teológico al metafísico, y para adolescentes y jóvenes. Se establece el método científico en la educación media superior y pasan del estado metafísico a la concepción del mundo y la vida. Gabino Barreda respetó el ambiente universitario, se basó en la educación, la razón y la ciencia. Revolución 1976. Comenzaremos con Porfirio Díaz, héroe de la batalla del 5 de mayo. Tenía buena reputación, logró la estabilidad del país, la inyección de capital extranjero, se construyen ferrocarriles mexicanos, refinerías, líneas telefónicas, telégrafos, pero vendió tierras a los extranjeros a bajo costo. Los extranjeros ponen a los mexicanos, a los campesinos, a trabajar la tierra y los explotan por una miseria. Y bueno, pues se marca la diferencia entre las clases, la clase rica y la clase pobre, totalmente diferentes. Y bueno, pues el pueblo
se pone en descontento y pues empiezan los conflictos. Porfirio Díaz, después de tantas reelecciones que él mismo manipulaba para ganar, se encuentra frente a Madero, una persona pues que le da pelea en la contienda, pero pues como Díaz es el presidente, nuevamente manipula los resultados y dice que él gana. Encarcela a Madero. Después, cuando Madero sale de la cárcel, pues dice que fue un fraude lo que sucedió ahí y convoca a que se levanten en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Le respondieron dos valientes: Pancho Villa, un bandido sin educación que estaba aliado con Estados Unidos y de esa manera conseguía armamento, y Emiliano Zapata, que era un indígena comerciante, pero era un hombre íntegro, defendía las tierras de los campesinos. Ellos dos juntaron centenares de gentes y fueron a pedir la renuncia de Porfirio Díaz a la capital. ¿Qué pasó? Un enfrentamiento en el cual mueren varios de las personas de Villa y de Zapata. Al final, Porfirio Díaz cede a la presión, renuncia y se va del país. Es el momento en que Francisco I. Madero asume la presidencia. Y bueno, pues con esto se desencadena todo un caos. Porque Zapata le pide a Madero que reparta las tierras entre los campesinos, pero Madero no lo escuchó. Entonces Zapata, que lo apoyó, se ve traicionado. Zapata se levanta en armas contra él. Victoriano Huerta traiciona a Madero, lo fusila y se pone de presidente. Pancho Villa se enojó por la muerte de Madero y fue contra Huerta. Carranza juró vengar la muerte de Madero también. Entonces Huerta, por temor, decide huir a España y hasta ahí descartamos a Huerta. Se fue. Carranza llega al poder apoyado por los Estados Unidos, que habían terminado relaciones con Pancho Villa, ya que le suministraban el armamento. Pancho Villa, molesto, va a Estados Unidos, coge sus armas, hace una matazón de gente allá y vuelve para México. Pues por otra parte, Carranza liquida a Zapata, lo elimina, lo degollan, y entonces pues contamos con que Zapata pues también sale de la lista, eliminado por Carranza. Estados Unidos entra a México a buscar a Villa, vivo o muerto lo quieren. Obviamente con el permiso de Carranza. Carranza autoriza que pase el ejército americano y pues finiquiten a Pancho Villa. Saquemos a Pancho Villa de la jugada. Y bueno, pues entonces quedando Carranza como
como único sobreviviente, digamos, pues tampoco le fue tan bien, porque resulta que Álvaro Obregón, que es general de Carranza, lo traiciona y pues termina con él, lo finiquita. Quitemos a Carranza de la jugada. Entonces entendemos que todos pelearon, todos se murieron, todos buscaban su interés y nadie lo logró. Quien ganó fue Álvaro Obregón, porque se quedó como presidente. Bueno, ya para terminar, veamos algunos de los aspectos más importantes de la educación ya durante el siglo XIX y durante el siglo XXI. Pues entonces durante el siglo XIX tenemos que el Instituto de Ciencias y Artes se funda en Oaxaca en la época de Gómez Farías. Se organiza la Biblioteca Nacional y otras instituciones educativas. Durante gran parte de este siglo, la lucha entre liberales y conservadores afectó a todos los ámbitos del país, incluyendo al educativo. Se fundó la Escuela Nacional Preparatoria por Gavino Barreda con apoyo de Benito Juárez. El hombre debía usar su inteligencia para descubrir, mediante el método científico, las leyes generales del mundo.